El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos.
Querida, amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, reciban un saludo fraterno. Bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estamos escuchando, iniciando el programa, el tema Por la Tierra de Simón Pacheco, un hermoso guayno de Moque. Es una agrupación colombiana, sus integrantes caminantes han recorrido América Latina, por supuesto nuestro país, con un espectro andino bastante bello. Por eso este guayno creo que recoge la esencia de nuestro programa. Es un canto emancipador a favor del agua, de la tierra, de nuestras semillas, de la paz, de la justicia. Y lo estamos escuchando porque hoy, en esta Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, la número 151 es la que está cerrando también esta segunda temporada de este semestre 2022. Y tendremos unos invitados muy especiales para hablar de territorio, memoria biocultural y experiencias en la cuenca media del río Bogotá. Saludemos pues a nuestros invitados de la tarde de hoy, alguien de la casa, Abel Durán, licenciado en Ciencias Sociales, también maestrante en la Maestría en Estudios Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, Juan Cuesta, veedor ciudadano de la localidad de Kennedy, y Elizabeth Padilla, licenciada en Ciencias Sociales de una universidad hermana para nosotros, la Francisco José de Caldas. Con ellos tres estaremos en esta emisión hablando de un tema tan interesante. Entonces vamos a entrar en materia en este saludo. Elizabeth, Juan y Abel, gracias por acudir aquí a Toma Única, y qué alegría tener a Abel aquí por primera vez en Toma Única. Buenas tardes para todos, para la audiencia de Toma Única. Bueno, primero gracias al profe Ricardo por invitarnos en esta última emisión. Un saludo para las personas allá en el Tintal que nos escuchan, de la Universidad Pública de Kennedy, y pues a nuestros hermanos, nuestros procesos hermanos en Techotiba, que son bastante. Nosotros venimos aquí a contar una historia, pero no es ni de Abel, ni de Elizabeth, ni de Juan, sino pues de una comunidad que se ha pensado el río Bogotá. Claro que sí, qué interesante. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a todos, agradecida. Sí, también como lo dice o lo expresa Abel, pues es una historia del territorio, un territorio que es históricamente del agua, de los cuerpos hídricos y de las luchas sociales. Entonces cada humedal que hay allí en esta localidad pues tiene un potencial enorme y una historia social detrás. Muchas gracias. Y de esa historia social detrás es la que venimos a hablar acá, que le interesa mucho a nuestros oyentes. Juan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Como bien se sabe, hoy terminó la COP27. Esto de la biocultura, digamos, ya se está imponiendo como agenda de estados en el planeta. Entonces, pues esa es la vanguardia. Lo que se hace acá y lo que se hace en el territorio con las uñas es lo que hoy los estados están acogiendo para salir del embrollo en que están metidos y en el que nos metieron. Claro que sí. A mí como director de este programa me interesa mucho traer estos temas, y por supuesto, bienvenidos ustedes que hacen parte de un colectivo Ovafinzuca. Ya hablaremos de ustedes, hablaremos de esa página de Face también, Pacas y Huertas del Tintal, y por supuesto un saludo fraterno para nuestros amigos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para toda la comunidad de Kennedy y por supuesto también para la licenciatura en Ciencias Sociales de Kennedy, un proyecto muy interesante que arrancó hace poco y hace parte de nuestro corazón. Entonces, Andrés Mendieta, nuestro hombre del Control Master, muchas gracias, y vamos a entrar en tertulia, en introducción de este programa. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Haciendo toda la preproducción de este programa, el profesor Abel me pasó una interesante reseña
que me parece importante leer algunos de sus apartes, ¿no? Nos dice ese texto: tras la pandemia del COVID-19, los vínculos de los habitantes de la ciudad con sus entornos naturales se vieron afectados por el confinamiento. Estos últimos intervenidos y fragmentados en sus zonas de borde urbano, exponiendo relaciones sensibles a la contaminación, desastres naturales, depósito de biosólidos, rellenos sanitarios o lugares para el desarrollo de infraestructura vial. Las peculiaridades del área de borde en la transición urbano-rural, constituida como espacios homogéneos y periféricos, producto de la materialización de planes y proyectos de urbanización de las ciudades latinoamericanas. El borde es una realidad espacial contemporánea. En esta franja se hallan interacciones de las formas naturales con actividades urbanas. Allí, el contraste físico de sus formas contrarresta con el predominio de áreas naturales. En este orden de ideas, los bordes urbanos deben desistir de estimarse como zonas pasivas o de simple soporte de procesos físicos, asumiendo la influencia de relaciones territoriales como función esencial en la planificación del territorio. Cierro comillas. Ya Juan nos decía de verdad esta hecatombe, este desastre que nos tiene el planeta, sobre todo estos países desarrollados, ¿no? Que han hecho tanto mal en realidad con esas políticas públicas tan al margen de lo que en realidad debería ser habitar un planeta de forma real, digna. Y es inevitable, yo pensando en este programa, no pensar en todos los desastres naturales ambientales que hemos tenido en las últimas semanas en todo el territorio nacional, ¿no? Muy cerca a nosotros, aquí en Bogotá, lo que ha sucedido en La Calera, debido a varios factores: intensidad de lluvias, mal manejo de los residuos, mala planeación de obras residenciales y abandono del Estado. Por todo eso, para iniciar, quisiera preguntarles a nuestros invitados, a Elizabeth, a Juan, a Abel, ¿cuáles son los vínculos entre el ser humano y sus entornos naturales? ¿Desde dónde podemos partir para entender esta relación tan vital para salvaguardar nuestro planeta, que vemos que está casi en un SOS, ¿verdad? Bueno, profe, resulta que esos vínculos con la naturaleza no son de hace 10 años, hace 20 años, es toda la historia de la humanidad en sí misma, la evolución que está impresa en nuestros genes, en nuestras formas de interactuar con otros tipos de organismos, de otros animales. Y pues en ese orden de ideas hay otros lenguajes que se han perdido, ¿no? De manera muy particular en las ciudades, cómo nos hemos aislado de esos elementos naturales, del agua, ¿sí? Conversábamos en estos días con el profesor Byron Ospina y pues él nos señalaba cómo en otras partes de nuestro territorio colombiano, donde siempre hay agua, donde se inunda todo el tiempo, pues sus territorios, hay mujeres y hay hombres y hay niños que ya no saben nadar. Es algo que está impreso en esa historia de la humanidad y que hemos cortado de la noche a la mañana, ¿sí? Y esa pérdida de vínculos, de manera muy esencial, nosotros la hemos trabajado con el trabajo en la tierra, ¿sí? Está impresa ahí en cómo nosotros interactuamos al sembrar una semilla, al germinarla, en encontrarnos en unos espacios donde todos podemos, si se quiere, tener ese conocimiento, ¿sí? Pero está en la práctica colectiva, y pues de esa manera la hemos trabajado allá en la huerta. Así es, allá en la huerta pues lo que se hace es precisamente unas acciones voluntarias, autónomas, de autogestión, para de pronto de alguna manera uno en su comportamiento ciudadano lograr entender pues el asunto de la huella ecológica, ¿sí? Muchas veces uno cree no contaminar, pero pues siempre se puede contaminar menos, ¿sí? La premisa no es, digamos, pasar el check-in de, bueno, ya reciclé en casa, ya este papelito lo guardé, sino pues abordar unas circunstancias superiores frente a cómo es la realidad de lo que se espera para el desarrollo de la humanidad. En mi caso yo esto lo abordo mucho pues por mi núcleo familiar. Hace 12 años pues soy padre de familia y con mi pareja, digamos, pues se crean unos planes específicos de vida para la crianza de los hijos, y desde ahí uno empieza a entender por qué ahora uno vive metros en altura y no tiene suelo, no tiene tierra, ¿sí? Física, sino pues todos vivimos casi que en propiedad horizontal.
Entonces, como allá en el Tintal es muy cerca al río, yo empecé a andar por ahí en el territorio, a entender muchas dinámicas. También desde la parte misma urbanística había muchas falencias, entonces yo decía como algo que es urbano, que es moderno, que está planeado dentro de un desarrollo del siglo XXI tiene, digamos, estas aristas de negligencias porque son unas cosas que se pudieron haber evitado, pero que no sucedieron. Entonces empezamos como a activar eso porque después de pandemia pues ya hubo como una euforia de que la gente conoció su espacio. A pesar de vivir mucho tiempo ahí, este tipo, digamos, de urbanizaciones es de gente muy camelladora, todo el tiempo trabajan, llegan a la casa a dormir y medio salen un ratico al parque, pero con pandemia la gente se dispersó en los lugares donde antes no había estado y pues aprovechando eso y con la conjunción de los parceros aquí del territorio empezamos como a bailar desde ahí con la comunidad para ir construyendo lo que hoy día ya se tiene. Digamos que dentro de ese espacio, digamos, pandemia nos permite, o yo lo veo como una gran oportunidad de ver la forma artificial en la que hemos construido las relaciones incluso con uno mismo. Es decir, hoy en día la preocupación de las personas es acceder a créditos, al afán de la ciudad. De hecho, si uno mira las ciudades-estado, pues todas ellas se confluyen en que agrupan montones de personas y rápidamente se desarrollan enfermedades en relación a los hacinamientos, a los temas sanitarios. Esto no es nuevo, por ejemplo, no lo presentan como si fuera algo nuevo, pero pues en la historia ha estado, solo que no hemos querido aprender de ello. Y allí en ese espacio, entonces, en ese momento, es una oportunidad de cada persona, digamos, de mirarse. De hecho, por eso muchas rupturas en hogares o muchos crisis, no solo de índole económica, sino moral, porque era ver, digamos, las familias, personas muy jóvenes con muchas enfermedades o problemáticas sin atender. Entonces fue ese momento para mirarse y decir, bueno, acá yo tengo unas responsabilidades conmigo como ser humano, pero aparte tenemos unas responsabilidades colectivas y hay un entorno que nos está pidiendo a gritos pues dedicarle tiempo, y yo creo que una apuesta muy importante y es eso, o sea, lo que nos permite es esa conexión con el trabajo de la tierra, es volver a conectarnos con la forma del tiempo, o sea, la gran lucha ahorita es reclamar la autonomía sobre ese tiempo. Elizabeth, gracias. Hablabas de esa conexión con la tierra, cómo trabajarla, y Juan hacía mención a algo que me parece interesantísimo. De una u otra manera me evocaste a Gabo cuando decía una educación de la cuna hasta la tumba, ¿no? Esa conciencia ambiental en los niños surge desde la casa. Entonces, profe Abel, yo quisiera que no se nos quede una arista. Sé que vamos a hablar mucho del colectivo. ¿Dónde es la huerta? ¿Dónde ustedes realizan estos espacios de encuentro tan importantes? Yo sí considero que estas son unas pequeñas revoluciones, como decía Juan, pues cambiar el planeta, cambiar el país, pero empecemos cambiando nuestra casa. Entonces quisiera preguntarles acerca de eso. Bueno, nosotros nos ubicamos detrás de la Universidad Pública de Kennedy. Eso es en la localidad de Techotiba, mal llamado Kennedy, y pues tenemos la responsabilidad, nosotros nos hemos denominado como guardianes del río, ¿sí? De todas esas implicaciones que tiene. Trabajar el río, poderlo comprender, cuáles son sus límites, caminarlo, ¿sí? Ahora no hay una dirección como tal porque nosotros estamos trabajando en un predio de cesión vial donde van a construir la avenida longitudinal de Occidente. Entonces ahí un poco la reflexión del borde de la ciudad. ¿Qué le damos nosotros a la ciudad como habitantes de ese sector y qué nos está devolviendo la ciudad a nosotros? ¿Sí? Porque el espacio donde nos ubicamos, donde hemos trabajado, no es solamente un espacio para nosotros, es un espacio para un déficit de, espacio verde, ¿no? Que no hay allí en la localidad, el déficit de ese mobiliario urbano que no se ha planificado para la recreación, sino simplemente para el tránsito, ¿sí? Solamente es esa relación centro-periferia de que nosotros en la mañana venimos a producir acá y en la tarde nos toca irnos a dormir, ¿sí? Y pues estamos exigiendo un espacio más digno para desarrollar otro tipo de dimensiones como la recreativa, la cultural, y pues qué mejor excusa que el río, ¿no? Claro que sí. Elizabeth, Juan, ¿algo a propósito de esta inquietud? Bueno, el tema del río allá en este territorio pues es fundamental. Techotiba, en palabras de los ancestros, era como la denominación sobre el territorio de agua, ¿sí? Uh-huh. Kennedy y Bosa están entre el río Tunjuelo y el río Fucho, ¿sí? Entonces nosotros estamos en la parte más norte
de esa cuenca hidrográfica entre el Fucha y el Tunjuelo. Cuando yo compré mi propiedad y nos decían que eso era zona inundable y alto riesgo, y recuerdo en el invierno de hace 10, 12 años que yo me asomaba, sexto piso, y el canal que baja ahí justo al otro canal, la Magdalena, se veía a ras, muy a tope. Entonces, claro, yo dije, uy, esto está raro, algo sucede ahí. Cuando ya bajaron las aguas, yo me fui a conocer todo eso y pues uno dice, digamos, aquí hay como algo todavía que no se entiende ni se conoce. Ya después ahí en el territorio llegó precisamente la construcción de esta Universidad Pública de Kennedy, llegó la construcción de un parque, y pues conectando lo urbano con lo rural, pues yo empecé como precisamente a entender esa dinámica de que no es solo ir y dormir, porque pues obviamente hay que trabajar, claro, pero más allá de eso lo que sucedía antes de estar nosotros allí, que era, porque pues también se escuchan las aves, se ven los insectos, es un ecosistema, vivimos en un ecosistema entre lo urbano y lo que era antes el territorio. Eso me llamó bastante la atención. Juan, excúseme, y en la actualidad, ¿qué ha pasado con toda esta temporada de lluvias tan fuerte? ¿Cómo está el territorio? ¿Cómo está? Pues fuimos hace como 20 días a ver el río con precisamente los chicos de allá de la universidad, y claro, había unos pedazos de meandro donde pues se desborda el agua y eso parecía que hubiese pasado una especie de desborde, así se veía la tierra toda revuelta y el río pues se veía transformado. Sí, fue impactante para uno verlo así. Yo en todos los años que había ido a ese sitio, en invierno no lo había visto nunca de esa posición. Entonces sí se ve que las aguas pues no tienen un control como el que realmente nosotros nos hemos inventado. El agua debe correr tranquila. Fluye. Y Elizabeth. Claro, en ese ejercicio, digamos, ese espacio empezamos a transitarlo como una forma de aprendizaje, primero por nosotros, ¿no? Entonces uno psicológicamente imagina allí un límite, una frontera, pero ya cuando está allá es que comprende, digamos, se relaciona, y ya no se ve solo en términos de grupo humano, social, sino también esas otras especies, esas otras formas de vida, y cómo somos incapaces muchas veces por esas dinámicas de ciudad de no entender que hacen parte también de ese ecosistema, ¿sí? Entonces es como entrar y primero pedir disculpas, ¿no? Por entrometerse en la vida de los otros, y cómo respetar eso, ¿no? Y entender un espacio diferente, un poco más complejo de lo que nos han enseñado. A propósito de toda la problemática urbanística que tenemos en Colombia por constructoras y por supuesto la corrupción de algunos entes de control que muchas veces autorizan proyectos urbanísticos en espacios y territorios de reservas ambientales, quisiéramos también en Toma Única preguntarles a ustedes que están en ese espacio, en ese territorio, ¿qué ha pasado con las áreas naturales en los bordes de las ciudades? ¿Cómo se han afectado? Ya Juan nos ponía un poco en contexto desde su espacio, no sé, profe Abel, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, al ser una zona tan extensa para las ciudades, pues no sabemos cómo gestionarlas. Nuestra preocupación va un poco en que tiene que ser gestionada de una manera diferenciada como para otras zonas de la ciudad, ¿sí? No puede ser que esa relación de los bordes sean pensados únicamente para rellenos sanitarios, para la adecuación hidráulica de ni siquiera de los ríos, sino del agua hervida que le vierten a los ríos, ¿sí? Entonces, en esa preocupación de pensarnos el borde, pues también asumir otro tipo de valoraciones. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, no voy al río, y ella, no, pero ¿qué va a hacer por allá? Eso huele horrible, ¿qué hace por allá? Y no, pues toca ir al río, ¿sí? Desconocemos que hay un río. Y en esa configuración de la ciudad también vemos que hay unas zonas que nadie se quiere ocupar de ellas, ¿sí? Son como zonas, ese cuarto de San Alejo que nadie quiere tocar allá, que nadie quiere organizar. Y pues desde el desarrollo de la geografía vemos que pues se ha trabajado, ¿no? La zona de borde como esa zona de límite, si se quiere, de extensión de la ciudad. Algunos lo han denominado como ese paisaje residual. Pero pues en ese paisaje residual viven miles de cientos de personas que también piden a gritos que se les trate con dignidad, que su vida también importa, ¿no? Y que la vida de cientos de miles de animales, de insectos que hay allí, de aves, pues también importa. Ya hablaremos un poco sobre el proyecto de la LOA y pues toda la preocupación que tenemos ahora que nos van a tumbar la mayor cantidad de árboles donde nosotros hemos trabajado.
Bueno, en el tema del borde y la periferia, ahorita ya después de 100 años de depredar desde los cerros hasta el río, ya van del río para allá. El tema de Bogotá región está ahorita pulpito, creo que ya fue aprobado en el Consejo de Bogotá, y básicamente se trata de seguir depredando del río Bogotá hacia el occidente. Entonces, allá en el Tintal, cuando estás en el conjunto, caminas 10 minutos, ya llegas al río, tú miras al otro lado y solo ves verde porque ya es el municipio de Mosquera. Con esto de Bogotá región ya solo vamos a ver más apartamentos. Entonces mira uno al oriente y solo apartamentos, mira al occidente, solo apartamentos. Entonces desde el tema hídrico, toda el agua que fluye pues ya va a dejar de fluir igual, y pues las aves que van llegando ahí pues cada vez van a tener, digamos, menos espacio. Entonces vemos aquí que por más que por unos lados se avanza desde lo ambiental estas estructuras depredadoras del territorio, tierreros de alto nivel, como les llamo yo, pues siguen haciendo sus jugadas. Ellos modificaron la Constitución para lograr hacer esta jugada, ya les salió, y pues realmente esperamos que con todas estas, digamos, dinámicas reales de que se está inundando todo, se inunda la calera, se inunda... Que se haga resistencia, Juan. Sí, claro. Porque finalmente hay que revertir. El tema de Bogotá región no le sirve al ecosistema, no le sirve a la región. Yo cuando fuimos al consejo allá a debatir, yo exponía y decía que cómo eran las personas que vivían en Bosa cuando era Bosa, ¿sí? Una persona que ahorita tenga 80 años dice, ¿qué le hicieron a Bosa? Vaya usted a Bosa, ¿cómo la dejaron? Después de que era un territorio pues ordenado en torno al agua, igual que Suba. Entonces, una sola entrada para Bosa, una sola entrada para Suba. O sea, tras de que depredan el territorio, lo organizan mal de aposta, porque pues ahí está el tema de los costos-beneficios de tener a la población en la periferia. Hay que entender que hay unas pugnas, digamos, desde lo histórico. Por lo menos nosotros heredamos en la localidad de Kennedy pues el desastre de la Alianza para el Progreso, y allí empezó pues como todo ese fenómeno de propiedad horizontal en Kennedy Central, que de hecho, digamos, la gente mayor allá reclama, no, nosotros somos kennedianos, y cuando uno va y mira en detalle qué significa ser kennediano, pues da terror, porque es una plata que puso nuestro Estado. El trabajo lo pusieron las mujeres y los ancianos y las personas que habitaban en ese territorio, pero resulta que creen, y es una creencia, que fue un apoyo, digamos, desde Estados Unidos, y por eso el nombre del barrio. Y de ahí, digamos, las juventudes lo que han hecho es rescatar esos vocablos, ¿no? Bueno, que era antes de eso, y de esa tragedia, y el territorio del agua, y entonces volver a pensarse en los monumentos, el que está en Marsella, y empezar a ver los cuerpos de agua, y ver, digamos, la población que es campesina, los ejercicios que ha hecho en esos barrios que son periféricos, residuales. Parte de su dignidad, digamos, es ver el caso de mujeres que se han reunido para rescatar pequeños individuos en lugares que eran botaderos, literal, de lo que llaman basuras, que realmente son prácticas pues irresponsables con los residuos, y ver que de esos pequeños individuos que rescatan, ¿cierto?, empiezan a generar bosques muy amplios para devolver cuerpos de agua. Entonces ahí va el crecimiento de humedales como la Vaca. Ya vamos en otro punto que es Vaca Sur, ¿cierto? Está norte, digamos, como parque. Pero está también el ejercicio del humedal del Burro, ¿cierto? Entonces esas son como las perspectivas, y conectar eso con ese gran río, ¿sí? Que finalmente alimenta esos otros cuerpos de una u otra forma. Entonces ha sido muy importante pensarse esa perspectiva y esas pugnas allí. La Pedagógica Radio. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa,
porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la... Qué alegría estar escuchando de nuevo a La Muchacha, esta excelente intérprete colombiana, rapera, ilustradora caldense, nacida en 1994. Sus temas reflejan un espíritu y esencia emancipadora. En sus letras está permanente la denuncia social, los falsos positivos, el acoso sexual, los desastres de la minería, etc. Y la escuchamos en un tema muy diciente y crítico, No a Sara, un grito de rebeldía en contra del horror de la guerra, de la maldad, de la inequidad y de la injusticia. Debo decirles que todo este tejido musical nos lo ofreció el profe Abel, y muy felices de estar aquí en esta emisión 151 de Toma Única, en el cierre de esta segunda temporada del segundo semestre del 2022. Territorio y memoria bioambiental, experiencias sobre la cuenca media del río Bogotá. Estamos con los maestros Abel Durán, Elizabeth Padilla y el veedor del barrio Kennedy, Juan Cuesta. Todos ellos hacen parte del colectivo Obanfizuca, Pacas y Huertas del Tintal, que ya les estaremos hablando de las dinámicas que hace este colectivo en pro de este espacio, de esa emancipación, de ese grito, de esa resistencia que nos hablan Juan, Elizabeth y Abel. Les voy a invitar ahora que escuchemos unos mensajes institucionales en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y ya regresamos. La Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. 6 años al aire con las voces y los sonidos que enseñan. En la UPN somos la generación de la verdad. Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. ¿Sabías que los estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional cuentan con salidas pedagógicas a diferentes regiones del país y en ellas conocen las iniciativas de comunidades, maestros y organizaciones que trabajan por la paz, la cultura, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental? Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Nuestra vida es trivial y los medios de comunicación lo reflejan, pero la lectura es la forma de pensar en el enigma de la vida. Svetlana Alexievich, periodista y escritora bielorrusa, Premio Nobel de Literatura. ¿Sabías que los estudiantes de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional logran, a través de la incursión en diversas áreas del conocimiento y la enseñanza, generar conocimientos científicos y pedagógicos reconocidos a nivel nacional e internacional? Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
nice round of applause for this. Going to Kansas City. Estamos de regreso a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno a nuestro decano de la facultad, el profesor Alexander Celis Rodríguez, y al profesor Wilson Acosta, director del departamento. Gracias por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, desarrolladas en estos espacios, tanto en el de Toma Única, nuestro espacio radial, y el semillero de investigación Arterias Culturales, que está bajo mi dirección. Maestros, quisiera preguntarles ahora a ustedes que vienen realizando un trabajo juicioso, riguroso, sobre gestión ambiental y conciencia territorial, dos inquietudes. ¿Por qué hablar de la cuenca hidrográfica para la gestión territorial? ¿Qué significa eso? ¿Y qué alcances tienen las cuencas para la gestión participativa del agua y el territorio? Sé que el profe Abel está trabajando muy fuerte, de hecho ya estamos esperando su tesis de maestría. Hoy el coordinador y el tutor del profe Abel está muy pendiente de su trabajo también, de ese aporte que lo necesitamos tanto. Bueno, un saludo al profe Celi. Resulta que la cuenca hidrográfica se organiza en un eje central que es el agua, ¿no? Y comprender ese ciclo del agua. ¿Qué pasa con el agua? En sus estadios, en sus distintas formas. Como que en esas preguntas, en esas reflexiones nos dábamos cuenta que pues es un problema multiescalar, ¿sí? No se puede solucionar lo que pasa en el Tintal sin pensarnos, por ejemplo, en el páramo de Guacheneque, donde nace el río, o en Girardot, donde pues vierte sus aguas en el río Magdalena, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese ciclo del agua en esas distintas escalas? La cuenca hidrográfica, asumida como una forma para abordar el territorio, pues no es nueva, es la integración de esa dimensión social con esas especificidades ambientales, ecosistémicas, ¿sí? Cómo se dispersa una planta en cierto ecosistema, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el papel de nosotros, de manera muy particular, habitantes de borde en esa zona de transición urbano-rural, para comprender esos ecosistemas y ese ciclo del agua? Nosotros tenemos una participación, puede ser negativa o puede ser positiva, en cómo funcionan esos ciclos, ¿sí? Y pues en ese orden de ideas, pensar cómo baja y cómo sube el dólar a cómo una persona pues siembra, se apropia de una planta, pues también debería estar como en la misma equivalencia, ¿no? La cuenca hidrográfica pues tiene distintas dimensiones, tiene una estructura muy definida, tiene unos límites, unas unidades muy particulares, y bueno, como la experiencia internacional nos muestra ese trabajo en redes de distintas cuencas, ¿sí? Nosotros en este momento estamos trasladando el agua que consumimos aquí en Bogotá de otra cuenca hidrográfica que es la de la Orinoquía, ¿sí? Mientras tanto, las personas que viven en esos municipios pues no tienen acueducto, no tienen alcantarillado, y es en esa desigualdad espacial pues que nosotros hacemos un llamado a que se gestione de una manera distinta el territorio, en una distinta escala. Ya vemos un poco la experiencia en otras zonas del mundo, aquí en Colombia, en organizarnos a partir de los ríos, a partir de esos espacios naturales que necesitan estar funcionando para que nosotros funcionemos. Elizabeth, adelante. Ahí es muy importante, pues digamos dentro de ese ejercicio de reconocimiento, darnos cuenta pues de la arbitrariedad, ¿cierto?, de nuestras divisiones políticas, administrativas. Entonces uno empieza con ese pequeño barrio, eso que llamábamos la Magdalena, pero pues eso se quedaba pequeño, entonces ya empezamos a ver el ejercicio pues más de la localidad y ya después pues más de la ciudad, y estos términos hoy en día de Bogotá región incluso se empiezan a quedar pequeños, ¿sí? Estratégicamente los usan para imponer unas planeaciones allí, pero eso no da cuenta, digamos, de esas relaciones del agua que está mencionando el compañero Abel, y para nosotros es muy importante por eso ya incluso hacer ese alcance nacional, ¿sí? Nosotros como país dejar un poco ese enanismo político y empezar a vernos y a proyectarnos en esas redes tan complejas, digamos, a nivel también ya de lo que es continente,
para poder hacer un ejercicio realmente serio en cuanto a la recuperación de los cuerpos hídricos. Cuerpos hídricos, entonces digamos, ahorita hablaba él de lo que pasa en el Tintal interfiere con lo que pasa por el recorrido del agua, ¿sí? Es decir, todo se conecta. Ahí específicamente en el Tintal hace presencia el tema de petar salitre, ¿sí? Eso queda en la 80, a la misma altura del río, pero allá en el Tintal, la petar dispone el biosólido, que es como el subproducto que sale de limpiar el río. Son toneladas y toneladas de una especie de lodo tóxico que desintoxican un poco, pero que llevan años virtiendo ahí en 29 hectáreas de predio que hay. Con la promesa hace 5 o 4 años de que ahí se va a sembrar un bosque. Como todo ese suelo es artificial, fue escombro, es removido, pero ahí está el agua ahí presente. Entonces ese biosólido, pues hay que decirlo, es un abono, eso es una maravilla, esa vaina crece de una. ¿sí? A pesar de oler tan fuerte y de ser tan químico y venir de donde viene, tiene todos los componentes bioquímicos que necesitan las maticas de estas mal llamadas malezas. Entonces a los 8 días ya empieza a crecer y tú vas al mes y ya hay flores. Y a los 3-4 meses ya se siente un bosque de hierba nativa, pero el tema es que ahí se debe sembrar, ¿sí? ¿Por qué nombro la CAR? Porque pues la CAR tiene que ver con el tema de las PETAR, y las PETAR son políticas de orden mundial que pues ya, digamos, hoy vi el trino ayer de Peñalosa diciendo que por qué Claudia no contrata la canoa si él dejó todo listo. Entonces, ¿por qué no la contratan? Porque cada vez frente a lo que pasa se dan cuenta que eso es plata perdida, ¿sí? Y es harta plata la que le meten. Entonces, la canoa 2 va a quedar más hacia el sur, va a ser la nueva petar, de ahí va a salir una cantidad de biosólido que ellos mismos no saben ni a dónde van a ir a meter. Entonces las recuperaciones que manifiestan en torno a los cuerpos hídricos pues no son las correctas. Desafortunadamente, en nuestro caso pudimos ver que lo que inventó la CAR, el Parque Lineal para la Recuperación del Río, es un sendero en adoquín que si muy bien lo disfruta uno caminando en bici, pues afectó directamente la conectividad del suelo, de los organismos de allá abajo del suelo, lo que uno ve, inclusive por encima pues se ven los caracoles espichados, las ranitas espichadas, las serpientes. Entonces eso también costó un dinero, y es como esa utopía de que pues finalmente nosotros aprovechamos ese sendero para que la gente vaya y conozca, porque ya el mismo Estado como que lo pone a uno contra la espada y la pared, ¿no? y sí o sí pues hay que ir a reconocer el territorio, así sea caminando por el recurso de la CAR que está mal invertido. 12th Street and Vine. Stand on the corner, 12th Street and Vine. Del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras, tiene sed, tiene tos el río. Osana, Bogotá, mi río. Estamos escuchando a Andrea Echeverry, ya Terciopelados, todo un ícono del rock colombiano haciendo El Río, una lírica única, propositiva, donde las aguas son la esencia, la frescura, la transparencia, ¿por qué no decirlo? La esperanza, qué hermoso tema, que refleja toda la esencia de lo que Abel, Elizabeth y Juan vienen trabajando hace tanto tiempo, donde queremos que los peces vuelvan a esas aguas limpias, claras. ¿A qué costo, no? Ya nos hacía Juan un contexto bastante complejo frente a esto. Elizabeth, Abel, Juan, ¿cuál ha sido el trabajo del colectivo Obanfizuca para la comprensión de estas problemáticas ambientales que hemos trabajado durante la emisión? ¿Y qué tareas, acciones, proyectos han venido desarrollando? Me interesa. Yo sé que podría estar mejor en el plano de las recomendaciones, pero ya mismo, profe Abel, ¿dónde la gente interesada en esta temática se puede vincular? ¿Dónde los puede buscar? Hagámoslo de las redes sociales, los contactos, los festivales y todos los recorridos urbanos, que sé que el profe Abel en eso es muy activo. Entonces quisiera que ahondáramos en eso antes de llegar al cierre del programa. Bueno, gracias, profe.
no nos perdonaríamos sin irnos y decir que es Owafinsuka, ¿no? Owafinsuka en esa idea de renombrar, de resignificar otro tipo de conocimientos, de saberes que están allí, que se están movilizando todo el tiempo, movilizándose en personas que vienen y que van allí pues a nuestro espacio, a nuestra huerta, pero que nos dejan ese tipo de enseñanzas, ¿no? Y pues bueno, Owafinsuka es un vocablo muisca que traduce a nuestro idioma brotar, sembrar, renacer, ¿sí? Entonces pues como la analogía a ese trabajo inicial que empezamos con las pacas digestoras, ¿sí? En ese periodo de confinamiento, pues nació nuestro proceso allí detrás de la Universidad Pública de Kennedy. Iniciamos con un ejercicio también de traer esos seres que ya no nos cabían en la casa, como distintas plantas que las personas tienen allí en su hogar, y es nuevamente como esa relación, esos vínculos que queremos tener con la naturaleza y que de pronto lo hemos hecho artificiales. Uno ve ahora un centro comercial y ve, no sé, un elefante mecatrónico, ¿sí? Y es esa historia, ese pasado que está allí que nosotros queremos tocar, queremos ensuciarnos, caminar, y pues por distintas cosas que han pasado pues nos hemos alejado como de esa dinámica en la cual vivió la humanidad por más de 3 millones de años, ¿sí? Todo ese proceso evolutivo. ¿Cómo hemos trabajado allí? Pues desafortunadamente, para que haya participación del territorio, pues asimismo de la comunidad, tienen que haber, o sea, no es solamente decir participar por participar, sino que tienen que haber realmente unas condiciones para que la gente participe, ¿sí? Pues, digamos, nosotros acá somos muy afortunados de venir un lunes a las 2 de la tarde a conversar, ¿sí? De pronto, madres solteras, personas que están, vendedores ambulantes, ¿sí? Tienen esa misma preocupación de por qué está lloviendo, qué está pasando, ¿sí? Y poder integrar esas personas, esa juventud que también pues está allí muy vibrante para hacer cosas, para proponer, para hacer, es un llamado también a que dejemos un poco de estigmatizar a las personas que viven en los bordes de la ciudad, que viven en el sur de la ciudad, que somos parte de la ciudad, somos parte muy importante, y pues cambiar esos significados por lo menos a nosotros nos ha permitido compartir, dialogar con personas muy distintas a nosotros, que en esa planificación del barrio pues no se daba, ¿no? No sé si por el confinamiento, por la huerta tal vez, pero ese diálogo de ese territorio nos ha permitido estar aquí. Sí, bueno, como decía Abel, digamos, se dan las cosas en base a que mucha gente después de la pandemia reflexionó un poco sobre, pues por este tema de quedarse sin empleo o trabajar de más, la televirtualidad, todo este tema de no ver la familia, le movió la fibra a la gente. Entonces, así como dicen, se aprovechó esa coyuntura, se aprovechó también el tema de que la universidad está justo ahí, de que justo estamos muy cerca al río, y todo esto potenciaba una necesidad de que finalmente, en algún momento cuando el barrio pues pueda llegar a sufrir afectaciones hídricas como tal, pues que la gente no le eche la culpa solamente a la situación, sino que entienda que es algo que se pudo haber evitado. En ese sentido, eso va también en relación a cómo va, digamos, evolucionando la comunidad del barrio, ¿sí? El barrio relativamente allá en ese sector, pues es relativamente de los últimos sectores en habitarse, porque es muy al fondo del Tintal. Todos conocemos el Tintal, pues, digamos, de la biblioteca hasta ese punto, pero siempre estamos como a 1 kilómetro de la biblioteca. Entonces ahí con la universidad, con el parque, hay una congruencia de comunidades con la cual estamos intentando enganchar precisamente para que caminen 10, 15 minutos, vayan al río y se vayan con algún mensaje. Excelente. Siempre que llevamos a alguien, la gente dice, yo creí que el río era porque primero antes de llegar al río hay un canal grande que se llama Cundinamarca, que es amplio, más grande de los que uno ve, digamos, comúnmente, y la gente cree que ese es el río. Excelente. Entonces no hay como ese ideario de que es que un río está vivo, de que es un ser que existe. No hay que esa fluye. apropiación, ¿no? Que es precisamente lo que ustedes trabajan. Exacto, entonces hacer caer en cuenta, porque obviamente el canal es un canal y tiene cemento a los lados. Cuando ya caminan otros 10 minutos y ven el río dando sus curvas con su neblina, con su lluvia, sus aves, pues ahí algo le queda en la mente a la persona y eso pues rescata y sirve mucho. Entonces, pues cuando nos empezamos a reunir fue encontrarnos con nuestra propia dificultad de tener acceso a la tierra. Es como, queremos hacer una huerta y ¿quién tiene un pedazo? Nadie.
Entonces por eso nos fuimos a esa sesión vial, ¿cierto? Como no sabíamos hacer huertas, porque nosotros no, a pesar de que venimos de familias campesinas, pues ya no recordamos eso. Alguien nos compartió pues el ejercicio de las pacas digestoras, Silva, que pues hacemos transformación de residuos orgánicos y empezamos por ahí. Y eso ya nos permitió entrar a la cocina de las casas de las personas que nos empezaron a acompañar, ¿cierto? Y a imaginar todo eso que podíamos botar o vertir también a ese río, los aceites, bueno, todas esas formas de matar el agua. Entonces nuestras actividades han sido la pedagogía alrededor de la transformación de esos hábitos, sí, pero también un poco conectando con lo que decía Juan, como esa adoquinería y desafortunada, igual la usamos para decirle a la gente, mire, esto es así y esto existe, porque nadie va a defender, y eso lo hemos dicho muchas veces como colectivo, nadie defiende lo que no conoce. Entonces hemos utilizado todo lo que podemos, ¿sí? De hecho, nunca nos hemos querido comprometer económicamente con grupos, digamos, que tengan temas políticos tan de pronto mezquinos, ¿sí? O incluso hemos preferido una autonomía para poder seguir diciendo lo que estamos pensando respecto a ese territorio. Sí, entonces todo el ejercicio es de educación que empieza con uno, pero se extiende a esos otros. También nosotros nunca no nos conocíamos, vivíamos ahí, pero nosotros no nos conocíamos. Entonces el ejercicio es recomponer esas comunidades, y todos esos ejercicios es eso, cómo vamos a dignificar, descomponer dignamente muchas cosas que producimos y recomponer dignamente esas comunidades. Oxígeno, enviémosle al río. Olas de besos para el río. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre, en todas las emisiones de Toma Única, hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, tiene una sonoridad perfecta. Para hoy he seleccionado el LP de la maestra Mercedes Sosa, insigne cantante argentina, un canto a la tierra, al campesino, al agua, a la vida. El tema se llama Cuando tenga la tierra. Viene en un álbum que contiene 4 discos grandes de la canción social, entre ellos nuestra seleccionada Mercedes Sosa junto a Violeta Parra, a Facundo Cabral, a Joan Manuel Serrat, a Horacio Guaraní, a Soledad Bravo, a Alberto Cortés. Escuchemos pues un breve fragmento. Le voy a pedir el favor a Andrés que escuchemos un minuto. Cuando tenga la tierra, esta hermosa y significativa canción en esta emisión de Toma Única, territorio y memoria biocultural, con el ánimo y el deseo que todos tengamos una conciencia más profunda sobre el cuidado de nuestros recursos y entornos naturales, que, como nos dice la maestra Mercedes Sosa en la canción, ¿quiénes nos han enseñado a cuidar la tierra, el agua? Pues han sido los obreros, los campesinos, los hacheros, los maestros y personas como Elizabeth, como Juan y como Abel, que están hoy aquí en Toma Única. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los tacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla en la vida,
será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. En Toma Única, El Escape. En El Escape siempre traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, todas las recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Elizabeth, Abel y Juan, gracias por sus voces y experiencias, gracias por hacer parte del colectivo ambiental Ovafinzuca, que trabaja tanto para preservar y proteger nuestro medio ambiente, en especial la cuenca media del río Bogotá y toda esa labor tan interesante que nos han venido a contar desde el barrio El Tintal. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y un agradecimiento muy especial de parte de la Pedagógica Radio y en el mío propio por haber venido esta tarde aquí a compartir todas estas experiencias. Bueno, muchas gracias, profe Ricardo. Invitación, más que recomendación, a huertear en la huerta más cercana que ustedes tengan, en el parche, en el colectivo ambiental más cercano. Nosotros ahora tenemos una tarea de sembrar el bosque La Magdalena, ya lo comentaba Juan, pues un predio de 29 hectáreas del acueducto, y pues la última vez sembramos 15 árboles, nos dieron como las 8 de la noche. Entonces, pues la tarea es muy, muy grande, muy enorme, los esperamos, es difícil, es cansón, pero por favor, atrévanse a incomodarse, a dialogar con alguien distinto a ustedes, a hacer algo, a moverse. Bueno, también invitarlos, ¿cierto? O recomendarles que repiensen si lo que necesitan como alternativa a este tema ambiental son más vías. Estamos en el año de preconstrucción de la avenida longitudinal de Occidente y pues nos parece importante reflexionar sobre ese desarrollo o lo que creemos que es un desarrollo para todos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Los estamos invitando entonces para el 25 y 26 de noviembre, la minga en la Huerta Luna Negra en el barrio Primavera, pintada de muralismo en torno al Techotiva Fest, y el segundo Festival por el Bosque y el Circuito del Agua, Arte y Memoria. El día 26 será el Festival en Ovafinzuca, ahí detrás de la Universidad Pública de Kennedy, con los recorridos, los talleres, presentaciones musicales, de circo y demás, todo esto para promover que el territorio hay que seguirlo defendiendo. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez. En el control máster Andrés Mendieta. Un agradecimiento muy especial a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. También quiero agradecerle a Marta Rodríguez y a todos los integrantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales por el apoyo en la difusión de nuestros programas a través de las redes sociales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, director de este programa, director del Semillero, y les digo, gracias por esta audiencia tan maravillosa que tuvimos durante este segundo semestre del 2022, y recuerden, todos ustedes tienen una cita conmigo todos los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados hasta las 10 de la mañana. Hasta la próxima Toma Única, los espero en el 2023. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.